Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Control. Diga conmigo, Dios está en control. A veces se nos puede olvidar, entonces es importante recordarlo. Comenzamos primeramente resumiendo que Dios, el Padre, es la primera persona de la Trinidad. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. ¿Quién es Dios Padre? Él es la primera persona de la Trinidad. El versículo para memorizar en esta ocasión y en esta unidad, en este volumen, es el versículo de Isaías 55:8, que dice: mis pensamientos amén. Porque los pensamientos y los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Quiere decir que toda nuestra capacidad de poder operar, aún bajo la unción del Espíritu Santo, no se compara con la capacidad sin límite que tiene Dios de obrar en su soberanía. Desde el pecado original, que lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo número 3, desde que el hombre peca y entra el pecado al mundo, cada generación, cada civilización, el hombre siempre ha buscado la manera de relacionarse con Dios por sí mismo. El problema está en que el hombre no puede relacionarse con Dios por sí mismo porque se queda corto, porque no puede cumplir los mandamientos y los estatutos que Dios establece en su palabra. Eso hizo necesario el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Ahora, entre muchas cosas, nosotros tenemos que hacernos la pregunta: cuando queremos relacionarnos con Dios, ¿a dónde nosotros podemos relacionarnos con Él? ¿A dónde debemos recurrir? A la palabra del Señor. ¿Por qué es importante recurrir a la palabra del Señor? Porque podemos intentar querer relacionarnos con Dios y utilizar otra fuente que no sea la palabra de Dios, y el peligro es que podemos llegar a ser engañados. ¿Sabe usted que podemos ser engañados? La Biblia dice que el que cree hasta el firme, es decir, el creyente está propenso a ser engañado, porque Satanás, que es el imitador, él imita todo lo que hace Dios. Él trata de disfrazar la mentira como verdad, la falsedad como verdad. Entonces, si nosotros queremos relacionarnos con Dios, la manera o el modelo que Dios mismo establece es a través de su palabra. Ahora, entre muchas interrogantes, muchas preguntas que podemos tener, la Biblia responde a muchas de ellas, pero vamos a ver por lo menos tres de ellas. Primero que nada, la Biblia responde acerca de quién es Dios, y lo vamos a ver hoy. La otra interrogante es: ¿quiénes somos nosotros? ¿Se ha preguntado usted? Aceptamos claritín. Que se me olvidó tomármela. ¿Quiénes somos nosotros? Yo no sé si usted en algún momento de su vida de servir al Señor ha llegado ese momento donde surge esta pregunta en su mente: ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito de vida? Y la otra pregunta es: ¿cómo podemos tener una relación con Dios? Bueno, nosotros posiblemente ya tenemos todas las respuestas a estas preguntas, pero hoy vamos a recapitular y vamos a aprender nuevamente cómo nosotros podemos tener relación con Dios. Primero que nada, en la persona de Jesús es donde Dios se revela con mayor claridad a la humanidad. La profecía bíblica dice que nacería luz, que vendría luz a un pueblo que estaba en tiniebla. La profecía bíblica dice que Dios se encarnaría y tomaría forma de hombre para venir a hacerse semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, redimir al hombre de su pecado. Ahora, nosotros tenemos entonces, cuando vemos a Jesús dentro de lo que es la historia y cuando vemos la palabra de Dios a través de la historia, podemos llegar a la conclusión de que Dios
sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y por lo tanto, aunque los montes se traspasen al corazón del mar, aunque tiemblen y titubeen las naciones y se anuncie guerra y todo lo que pueda estar, Dios sigue teniendo el control. Dios nunca ha perdido el control. Él siempre sigue teniendo el control. Y la imagen completa del Padre la tenemos cuando vemos cómo Dios a través de los años y a través de las Escrituras interactúa con los seres humanos, interactúa con los hombres, con las mujeres, y a través de esa narrativa bíblica nosotros vemos a Dios obrando y podemos conocer a Dios a través de la Biblia. Entonces, a todos nos gustaría tener respuesta a todas las interrogantes que posiblemente tengamos acerca de quién es Dios, cómo opera Dios. Realmente ningún hombre es capaz de conocer a Dios en todo su esplendor. Ustedes recordarán el momento en que Dios se reveló, amén, y le dijo a Abraham: yo no puedo ni siquiera revelarme a ti porque el hombre que me ve a mí muere. Por lo tanto, la revelación plena mía para el ser humano no la puedo ni siquiera dar porque entonces el hombre moriría. Nosotros tenemos que aprender que Dios es más que la Biblia. No lo digo de ninguna manera como un insulto a las Sagradas Escrituras, pero Dios es más que esto. Por lo tanto, no debemos ni siquiera de conformarnos con obedecer esto. El temor reverente al Señor y el deseo y el anhelo de conocerle más profundamente debe llevarnos a vivir en una comunión continua con Él a través de su palabra, donde estemos clamando al cielo: Señor, revélame tu gloria. Señor, revélame tu poder. Señor, llévame de tu mano. Señor, yo confío en ti. Entonces, amado, ¿de qué manera podemos decir que Dios está en control? El ser humano tiene la tendencia a querer controlar todo de su propia vida. ¿Por qué? Porque la verdad es que todos queremos tener el control, queremos saber el día de mañana, qué va a pasar el día de mañana. Queremos saber qué va a pasar en un mes, queremos saber cómo va a estar la economía el año que viene. Tenemos tantos deseos y tantos anhelos y tantas cosas, porque ese conocimiento anticipado, creemos nosotros, nos va a dar un control en el cual entonces yo puedo desplegarme o yo puedo de alguna manera manejarme en la vida sin perder el control. Ahora, eso es bueno, pero puede ser peligroso. Porque querer controlar todo nos puede llevar a nosotros a desenfocarnos de Dios y a olvidarnos que el que tiene el control es el Señor. Que por más bien que nosotros tengamos todo barajeado, por más bien que tengamos todo descifrado, por más bien que tengamos todo quizás de alguna manera entendido, todavía no sabemos nada. El que tiene el control es Dios. Y el ser humano tiene esa tendencia. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque al tener control de las cosas de nuestra vida, sentimos que podemos estar seguros, que tenemos confianza, nos sentimos fuertes. Pero ¿qué sucede cuando una enfermedad terminal toca el corazón o toca la vida, toca el cuerpo de un ser humano? Usted pierde el control por completo. Y ahí usted tiene que depender de la gracia y la misericordia del Señor. Pues hágase de cuenta que el día que nosotros le rendimos nuestra vida al Señor, nosotros le dijimos a Él: yo te entrego el control de mi vida. Por lo tanto, ya yo no voy a luchar contigo. No va a haber un power struggle, no va a haber una lucha con Dios de querer luchar y querer controlar las cosas, sino que yo voy a dejar todo en tus manos. No significa eso que nosotros no hagamos nuestra parte. Ahora, hoy vamos a hablar sobre la verdad de que Dios está aún en control. Dios lo ve todo. ¿Usted lo sabía? Dios lo ve todo. Él lo sabe todo. Él está sobre todas las cosas. Si el Señor tiene el control, entonces tú y yo somos libres de no tener el control, de descansar y confiar en ¿quién? En nuestro Dios. De que Él tiene el tiempo de mi vida determinado. Si voy a durar 50 años, si voy a durar 60, si voy a durar 70, Él tiene el control. Esto me recuerda un testimonio que Gigi Ávila contaba. Yo no sé si usted sabe que Gigi Ávila le tenía pánico a los aviones y viajaba el mundo entero. ¿Qué cosa?
Entonces, él cuenta una ocasión en la cual temió por su vida por unas turbulencias bien fuertes que hubieron en un avión. Y dice que en ese momento él se armó de un pensamiento donde dijo: Jehová, yo oré y ayuné, y tú me dijiste que yo iba a ir a este país a predicar. Así que este avión no se puede caer. No se puede caer. Porque si tú me dijiste que yo voy a ir y que voy a predicar, entonces ¿cómo yo puedo? Porque ¿qué tendemos a hacer? El avión se tambalea y queremos tener el control en lugar de decir: Jehová, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Hermanos, es una realidad. Es una realidad. Si Dios tiene el control, yo debo de descansar en saber que yo no tengo el control. Esto no significa que porque Dios tenga el control, que todo me va a salir bien en la vida. Porque ¿cómo nosotros explicaríamos todos los casos que hay en la Biblia de hombres y mujeres que vivieron rendidos eternamente y completamente a los pies del Señor, y sus vidas terminaron en el cepo, en la cárcel, en látigos, en castigos, crucificados, aserrados? Es decir, el hecho de que Dios tenga el control de tu vida no significa que no te van a suceder cosas malas. Lo que significa es que aún lo que suceda, Él está contigo. Y tu destino está seguro en las manos de Dios. Tu destino está seguro en las manos del Señor. Entonces, yo no sé si pudiéramos hacernos la pregunta: ¿estás tú enfrentando en este momento algo en tu vida que te cuesta dar a Dios el control total de tu vida? ¿Hay algo que estés enfrentando? Puede ser una situación marital, puede ser una situación económica, puede ser una situación de trabajo, puede ser una condición de relación, y te está costando decir: Señor, toma el control. Yo creo que todos, en alguna manera. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia, porque la Biblia nos habla en el libro de Jeremías, capítulo 18, y le voy a invitar a que vaya conmigo allá. Allí el profeta tenía una tarea principal, y era anunciar al pueblo de Judá, anunciarle al pueblo de Dios las maneras en que ellos le estaban fallando a Dios y cómo ellos no estaban teniendo amor entre ellos mismos. Escuche bien, la tarea de Jeremías era decirle al pueblo en qué estaban fallando y reprenderlos porque no había amor entre ellos mismos. Ahora, en el capítulo anterior, el 17, Jeremías reprende al pueblo y les exhorta por no guardar el día de reposo, el día sábado. Y el mandamiento del sábado se supone que fuera una bendición para el pueblo de Dios, como se supone que es una bendición para la iglesia congregarse el día del culto. Se supone que venir al culto sea una bendición, sea un deleite. Entonces, el día de reposo era una manera de que donde el pueblo podía descansar. Era un recordatorio que Dios le daba al pueblo de que confíen en mí. Confíen en mí. A veces pensamos que por trabajar 8 días a la semana vamos a tener más dinero en el banco. Y la Biblia dice: echamos nuestro dinero en sacos rotos, porque se va como el aceite en las manos. La práctica del sábado era algo que Dios le había establecido al pueblo, donde ellos iban a cesar, iban a pausar. ¿Para qué? Para que descansaran, para que no vivieran agotados, para que entendieran que Dios tiene el control. Por eso es que el día de reposo de la iglesia, llámese domingo o el día, se supone que nosotros descansemos para estar en la casa del Señor, porque allí estamos demostrando: yo estoy confiando en ti, Señor. Estoy perdiendo dinero. No, tú no estás perdiendo dinero. Tú no estás perdiendo dinero. Mire, ¿sabe la anécdota del hombre que tenía que cortar los árboles en el campo? Eran 2. Y uno le daba sin cesar desde la mañana hasta la noche. Y el otro le daba con el hacha y cada 15 minutos paraba.
y volvía cada 15 minutos paraba. Y volvía cada 15 minutos paraba. Y al finalizar del día, el que se detenía cada 15 minutos siempre alcanzaba a sacar más trabajo que el otro. Y el otro le dice, pero ven acá, yo estoy todo el día matándome aquí, trabajando hasta los días de culto. Para ponerlo en perspectiva. Y tú, yo veo que cada 15 minutos paras. Y él le dice, es que yo paro a molar el hacha. Por eso es que nosotros debemos de guardar el día de reposo. El día del Señor. El día del Señor es el día del Señor desde las 12:01 de la noche hasta las 11:59 con 59 segundos de la noche del otro día. Son 24, ese es el día del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos eso, estamos demostrando que estamos confiando en Dios. Que no es que yo estoy trabajando y trabajando y trabajando. ¿Y dónde están los millones? ¿Por qué? Porque no estás poniendo a Dios en primer lugar. Entonces, se supone que era un momento donde el pueblo descansaba. Y en ese momento, el descansar estaba demostrándole a Dios, tú sigues teniendo el control. Tú eres quien me alimenta. Tú eres quien me das vestido. Tú eres quien me das para la casa. Tú eres quien me das para el carro. Tú eres el que guardas a mi familia. Mire, yo recuerdo, amado, escuche bien, no me diga mentiroso porque estoy en el altar del Señor. Yo tuve el carro Honda, lo tiene por ahí el hermano Luis Ariel. Se quedó la unción aquí. Yo compré ese carro en el 2016 y él lo compró ahora en el 2025. Son 9 años que lo tuve, 9 años. Le cambié llantas una vez. Una vez y dándole patenesí. Así es como yo mido las bendiciones del Señor. ¿Cuál es la bendición? Pues que yo le doy paletas a llantas y no se gastan. ¿Cuál es la bendición? Pues que yo llevo 25 años sirviendo al Señor y yo no sé lo que es un hospital. Así yo mido las bendiciones. Dinero en el banco no tengo, qué sé yo, te puedo dar 20 pesos. Así, quizás 50 y ya estoy en riesgo para la ofrenda el domingo. Son bromas. Entonces, podemos ser, amado, como el pueblo del Señor que Jeremías tuvo que regañarlos y decirle, ustedes no están guardando el día de reposo. Y ellos rehusaban descansar. ¿Por qué? Porque no estaban confiando lo suficientemente en Dios. ¿Usted entiende eso, hermanos? Que cuando nosotros creemos tener el control, estamos realmente fallándole a Dios. Porque estamos diciendo, yo no puedo parar porque tú no eres suficiente para suplir mis necesidades. Yo tengo que suplírmelas yo mismo. Eso es lo que le estamos diciendo. Al que le caiga el sello que se lo ponga. No estoy mirando a nadie. Entonces, en el pasaje bíblico que vamos a leer hoy, que es el capítulo 18, en ese pasaje Dios le recuerda a su pueblo quién es Él y utiliza una ilustración que es la del alfarero y el barro, o el barro en las manos del alfarero. Y a través de este ejemplo, Dios le enseña al pueblo unas verdades, amados, que son sumamente importantes para nosotros. Que a través de la obediencia, a través de hacer lo que Dios nos manda hacer, nosotros estamos demostrando que creemos que Dios está en control. Lo primero que vamos a ver es que es Dios quien dirige a su pueblo. Amén. Es Dios quien dirige a su pueblo. Capítulo 18, verso 1 al 3. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Es decir, Dios le dice al profeta, haz esto, y el profeta lo hace. ¿Por qué? Porque Dios es quien dirige nuestros pasos, hermanos. ¿Usted me escuchó? Es Dios quien dirige nuestros pasos, hermanos. Dios tenía algo que quería transmitir a su pueblo y quería que el profeta Jeremías fuera testigo de eso. Dios podía hacerlo él mismo. Dios no necesita intermediarios. Pero llamó al profeta. Él quería que el profeta fuese testigo de lo que Dios quería enseñarle.
Él quería que el profeta observara y que viera el proceso para poder comprender él primero lo que Dios quería transmitirle al pueblo. Entonces, él guió a Jeremías de una manera específica, de una manera evidente. Le dijo, vas a ir a casa del alfarero. Y Dios puede hacer lo mismo contigo y conmigo, hermanos. Usted sabe que Dios sí puede darte órdenes. Él es Dios. Él es el que dice lo que nosotros debemos hacer. Dios puede hacer lo mismo con nosotros y quiere hacerlo. Dios quiere que le demos a Él todo lo que es el señorío, las riendas de nuestra vida. El problema es que estamos muy ocupados escuchando otras voces en lugar de escuchar la voz de Dios. El Señor quiere que conozcamos y experimentemos su verdad. ¿Cuál es su verdad? Bueno, la verdad de Él es que Él es quien nos guía, Él es quien nos ciñe, Él es quien nos dirige, Él es el dueño de nuestras vidas. Y habrán ocasiones en las cuales Dios va a usar situaciones, Dios va a usar circunstancias específicas en nuestras vidas para dirigirnos, para guiarnos por el camino que Él quiere que nosotros vayamos. El deseo de Dios no es castigarnos, pero Él al que ama castiga. ¿Por qué? Porque amándonos y viéndonos que no obedecemos lo que Él quiere que hagamos, Él nos va a dar a veces una situación, Él va a permitir circunstancias que van a llamar nuestra atención y allí Dios va a tratar con nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros reconozcamos y entendamos de una vez y para siempre que Él tiene el control de tu vida. Él tiene el control de tu vida. Que hay guerra en Irán, que hay guerra con Israel, que Estados Unidos, olvídese, usted confíe en Dios, hermanos. Dios tiene el control. Todo lo que está sucediendo bajo la soberanía de Dios. Dios no está en el cielo jugando a la gallinita ciega. Él tiene el control. Aunque nosotros no comprendamos, a veces hay que perder el control para que Dios pueda tomar el control. Entonces el deseo de Dios es que lo obedezcamos y confiemos en Él, aún antes de revelarnos lo que Él quiere mostrarnos. Muchas veces Dios quiere revelarse a nuestras vidas y estamos como el muchacho para arriba y para abajo, hasta que el Señor le dice, muchacho, estate quieto ya. Estad quieto y reconoced que yo soy Dios. Y Dios tiene que como que zarandearnos, Dios tiene que permitir una situación para llamar nuestra atención y decirnos, vete a la casa del alfarero ya, que quiero revelarte lo que tengo para ti. El verso 4 al 6 vemos que es Dios quien entonces nos moldea. ¿Quién moldea tu vida? Las circunstancias, tus pensamientos, tus finanzas. Capítulo 18, verso 4 al 6 dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Es decir, si yo quiero, los vuelvo a hacer una y otra y otra y otra vez, como a mí me parezca mejor hacerlos. Y en aquellos tiempos bíblicos era muy común, un alfarero acostumbraba a hacer recipientes o vasijas para los usos domésticos, los platos, los tazones, todo era de barro. Ahora, Jeremías fue allí y vio que había una rueda. Había un lugar en el cual algo estaba sucediendo. Esa rueda podemos llamarle circunstancias. Esa rueda podemos llamarle pruebas. Esa rueda podemos llamarle enfermedad. Esa rueda podemos llamarle problemas en la familia. En esa rueda Dios se va a glorificar en tu vida. En esa rueda tú vas a ser prensado por Dios. En esa rueda tú vas a ser transformado por Dios. En esa rueda tú vas a ser moldeado por Dios. Y esa rueda que menciona Jeremías se componía de dos
dos piedras planas, chatas, así redondas, y esas dos piedras se montaban sobre un eje para hacerlas girar. Ustedes posiblemente han visto esto ya en alguna ocasión. Entonces, el alfarero ponía el barro sobre la rueda y allí tomaba agua y comenzaba a girar el eje, comenzaba a girar la rueda y comenzaba él a trabajar con el barro encima de la rueda. Si el alfarero, mientras estaba procesando la vasija, no estaba totalmente convencido que la vasija llevaba el modelo que había en su mente y en su corazón, porque mis pensamientos son... ¿Entendió ahora? Es decir, la vasija que yo tengo en mis pensamientos no es la que estoy viendo aquí, y esto no me gusta. El alfarero tomaba el barro y lo aplastaba y volvía y comenzaba de nuevo. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido aplastados por Dios en algún momento donde Dios ha tenido que moldearte una y otra vez. Yo recuerdo cuando yo me convertí, ahorita yo estaba aquí mientras cantaban esa alabanza que yo no sabía ni qué hacer, si correr, abrir la puerta y salir corriendo. Es que me entra algo, hermano, que yo quisiera de verdad poderlo explicar. Es que me da una cosa que yo lo que quiero es brincar y gritar y saltar, y yo quería hasta abrirme la camisa así. Gracias a Dios que no lo hice. Tengo camisa abajo. Es que me da algo, hermano. Yo me meto ahí, por siempre te serviré. Y me quiero que me salgan los pies por la boca así. ¡Ra! Entonces, mientras yo estaba cantando eso, me acordé cuando yo me convertí, mis primeros pasos en el Señor. Había una viejita en la iglesia que era la mamá del pastor y yo me sentaba por cosas así. ¿Sabes que uno aquí, cuántos pagan sillas, verdad? Usted tiene su silla ahí, quien se atreva que se la coja. Entonces yo me sentaba ahí y ella estaba detrás, no fue planeado. Muchacho, y yo pegaba a gritarle en la adoración, me daba una cosa, y yo pegaba a gritar y caía de rodillas y empezaba a llorar, y lloraba, pero a gritos. Lloraba. Y entonces una vez ella me dice, mira muchacho, ven acá. Me dice, porque yo sentía que cuando yo estaba adorando, yo sentía como que una mano me hacía así y me aplastaba. Yo lo sentía literalmente, hermano. Y yo no podía y trataba y ¡pah! Caía postrado. Y ella me dijo, no luches con Dios. Esa es la gloria de Dios sobre tu vida. Eso es la mano de Jehová sobre tu vida. Y yo recuerdo, amado, que de ese momento fue como que yo dije, ok, pues yo puedo adorar a Dios así. Y yo sí bien sangrigordo adorando, pues yo quiero metérmele por dentro a todo el mundo y todo, una cosa increíble. Una cosa increíble. Yo no se lo puedo explicar. De verdad que yo no se lo puedo explicar. Y me casé con una que es calmadita, ¿si no? Y entonces, hermano, así Dios toma el barro y lo aplasta. Y dice, ya esta no me gusta. Voy a hacer otra vasija nueva. Y así como un alfarero, el Señor nos ama tanto, porque esto es por amor. Esto es por amor. Esto no es por castigo. Esto es por amor. Que Él no quita su mano de nuestras vidas. Está continuamente moldeándote, 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 moldeándote. Y a veces hay situaciones, Ryan, que no tienen explicación, humana, que uno dice, pero ¿cómo es posible? Y en medio de ello, la mano de Dios sobre ti ahí moldeándote, moldeándote. Y en ocasiones, amado, el proceso es doloroso. Hay ocasiones donde hay que llorar. Hay ocasiones en las cuales hay que llorar. Y con frecuencia queremos que, como que ya Jehová, ya, déjame en paz. Pero déjame en paz, Jehová, significa déjame hacerlo a mi manera. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Déjame ya, Jehová, dame un break. Es como que déjame hacerlo a mi manera. No me gusta tu manera. ¿Alguien puede decir amén? Pero Dios es un Dios amoroso, hermano. Y Él no va a dejar de trabajar en ti y en mí. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos comparar esta metáfora
si fuéramos a usarlo nosotros como la vasija en las manos del Señor, ¿cómo eso puede entonces ayudarme a mí a entender mi relación con Dios? Si tú tienes el corazón en el lugar correcto, tú vas a comprender que es, repito, por amor. Porque te amo, no te puedo dejar. Porque yo prometí no abandonarte. Porque yo prometí, Dios nunca, He never gives up, Él nunca te abandona, Él nunca se rinde contigo. Él quiere lo mejor de ti. Y muchas veces decimos como Jonás, Señor, ya no voy a ir al culto porque cada vez que voy y dicen, es que si Dios está trabajando contigo y Dios te va a seguir y va a seguir contigo y va a seguir contigo y va a seguir contigo hasta que seas moldeado a la imagen de su Hijo Jesucristo, que es la vasija perfecta. Y de seguro habrá muchos momentos en los cuales Dios nos llevará a la experiencia de un nuevo comienzo. El quebranto es tan fuerte que ya no eres la misma vasija. Recuerdo en una ocasión un ministro que cayó de la gracia y fue en un proceso de restauración, y uno de los líderes en ese momento le dijo, usted no puede seguir siendo pastor. ¿Entendieron? No, para no dar explicación. No, pero yo, que no, que el Señor, que el llamado, que los dones, que usted no puede volver a ser un pastor. No, pero que siguió y le dijo que el Señor ahora me va a hacer una mejor vasija. Y esto fue una historia real, me reservo los detalles y demás. Le dijo, Él te va a hacer una nueva vasija como Él crea mejor, pero ya no puede ser la misma vasija. Está fuerte, hermano, está fuerte. Está muy fuerte la situación. ¿Cierto o no es cierto? Porque la Biblia establece, ¿verdad?, cómo un pastor debe de ser y cómo debe de conducirse en la obra del Señor. Entonces, lo que quiero enfatizar con esto es esos nuevos comienzos, donde Dios, no estoy hablando de nuevo comienzo de que me mudé de iglesia, año nuevo, iglesia nueva. No. Estoy hablando de nuevos comienzos en mi vida, que hay etapas en las cuales Dios me formó, me moldeó. Y yo reconozco ahora que yo he sido moldeado por Dios. A esas etapas me recuerdo. Momentos dolorosos. Aunque duela, el resultado es beneficioso. Es beneficioso. Ahora, lo tercero es que es Dios siempre nos responde. Clama a mí y yo te responderé. Dios siempre nos responde. Nunca pienses que porque estás en una prueba, que porque estás, inclusive porque pecaste y le fallaste a Dios, no pienses que Él no te va a escuchar si te arrepientes. Dios te va a escuchar. Si te arrepientes, Dios te va a escuchar. Y en el capítulo siempre 18, el verso 7 al 10, dice el texto bíblico, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, y yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Este es el Señor hablando. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Es decir, lo que iba a destruir, si se arrepienten, yo lo edifico y lo planto. Es decir, lo que marca la diferencia es cómo tú respondes en el proceso y cómo tú clamas a Dios en el proceso. Dios siempre tiene el control de tu vida. En una ocasión hablé con una persona recientemente y decía, es que yo siento que Dios me ha dejado. Yo siento que Dios me ha abandonado. Claro, nada más lejos de la realidad que eso. Porque Dios no es un Dios neurosténico, ni es un Dios bipolar. No es un Dios que hoy sí y mañana no. Él es el mismo siempre. Lo que sucede es que muchas veces Dios no responde de la manera que nosotros queremos que Él nos responda. Y decimos, Dios no está respondiendo a mi clamor. Dios está hablando fuerte y claro. Él está respondiendo. Pero está respondiendo conforme
nosotros necesitamos escuchar. Porque si él dice, si aquellas naciones sobre las cuales yo estoy ya decidido a destruir, a derribar, a arrancar, si ellos se convierten de sus malos caminos, si ellos se arrepienten, entonces yo no les voy a hacer el mal que dije que les iba a hacer. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Verso 10. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Les voy a hacer mal, pero si se arrepienten, les hago bien. Pero si yo respondo y ellos no se arrepienten, el bien que les iba a hacer, no lo voy a hacer, y el mal que no quería, eso voy a traer. Hermano, el cristiano tiene que reconocer que somos responsables de nuestras acciones. No podemos estar cogiendo pon con la vida espiritual y las oraciones de otros. No podemos pretender vivir en victoria cuando no oramos. No podemos pretender tener una vida íntegra delante de Dios cuando no nos congregamos. No podemos pretender tener una vida en la cual tenemos la mejor comunión con Dios cuando no leemos su palabra. Y este pasaje, Dios está hablando de su poder, del control que Él tiene sobre las naciones. Por eso yo le decía hace un momento, no importa si Irán se está levantando, si Rusia, si China, si Estados Unidos, si Israel, todavía en el trono está sentado el Rey de Gloria, el mismo que vio Usías en el capítulo 6 del libro de Isaías. Él sigue sentado en su trono. Y Él tiene poder sobre las naciones y Él tiene poder sobre las gentes. Así como el alfarero que toma un puñado de barro para hacer una vasija, así Dios puede tomar las naciones en sus manos con propósitos y planes que solamente Él puede hacer. Él está en control de toda la creación. Si el sol se acerca un poquito más a la tierra, nos achicharramos. Si se aleja un poquito más, nos frizamos, nos congelamos. Todo está perfectamente ordenado. Todo el universo responde a la orden de Dios. Todo el universo está en donde Dios quiere que esté, y tú también. Él está en control de la creación y nosotros estamos en sus manos. Él tiene control de las naciones. En los 50, Cuba pasó de ser una democracia a ser una nación comunista. El evangelio era prohibido. Hoy día en Cuba el evangelio corre, aunque están ahora arrestando pastores. No sé si vieron la noticia, acaban de arrestar a un pastor por estar haciendo prosélitos a través de las redes sociales. Indonesia era una nación cerrada hasta que en el 2004, ¿recuerdan qué sucedió? Un tsunami. Y la iglesia con mayor porcentaje de población musulmana y mayor persecución cristiana en el mundo entero por porcentaje, se abrió a través de lo que fue la necesidad y las obras caritativas y obras sociales, y entró el evangelio. Así también sucedió en Estados Unidos, que fue una nación fundada sobre las verdades del evangelio. Israel, es decir, Dios tiene control de las naciones, hermanos. Sin embargo, también vemos en este pasaje cómo Dios observa. Dios está pendiente a nuestra respuesta a su control. No es decir, yo sé que Dios tiene el control y vivir con miedo, escondido, como si Él no tuviera el control de nuestra vida. Usted sabe que un padre amoroso nunca disfruta disciplinar a sus hijos, pero lo disciplina. Porque dice la Biblia que el que deja a un hijo sin disciplina, ¿qué dice de ese hijo? Es peor que un bastardo.
Otras palabras, hubiera nacido un palo de quenepa y era mejor que tener unos padres que no lo disciplinan. Porque el que no disciplina no ama. Ahora, un padre amoroso no disfruta la disciplina. Del mismo modo, Dios tampoco se place, disfruta cuando nosotros tenemos que atravesar pruebas, cuando nosotros tenemos que atravesar circunstancias. Y puede ser que no sea agradable pensar, ¿verdad? Porque en este caso, en el castigo de Dios, nosotros pues, Dios es un Dios misericordioso y no nos paga como nosotros merecemos. Pero cuando desobedecemos, Él tiene que castigarnos, Él tiene que disciplinarnos. Dios no puede ser como nosotros, que le pasamos las manos a nuestros hijos y si le mandan una carta de la escuela, ya va e insultan a la maestra, insultan al director porque mi hijo es un angelito. No, Dios no es así. Dios sabe que si nosotros desobedecemos, vamos a pagar las consecuencias. Pero si vemos esto nosotros como padres, ¿por qué es importante entonces el castigo para nuestro desarrollo? Si Dios me está castigando por mi desobediencia, ¿por qué es importante eso? ¿Por qué? Porque el ser humano crece y se desarrolla a base de experiencias. El ser humano crece y se desarrolla a base de conocimiento. Cuando usted de alguna manera está trabajando con la disciplina de sus hijos, usted lo está formando para el futuro, para que sea un hombre de bien, una mujer de bien. Lo mismo hace Dios con nosotros. No solo conocemos a Dios en su amor, sino también conocemos a Dios en su capacidad como Padre que nos corrige porque quiere vernos crecer. Y momentos tensos y momentos de disciplina generalmente es lo que lleva a un hijo de Dios a arrepentirse de sus malas acciones. Si no atravesamos una situación difícil, le voy a contar algo para que nadie piense en otra persona. Me pasó a mí. Llevo 26 años casi, cumplo ahora, sirviendo al Señor. Aquí está Jehová, no me deje mentir. En una ocasión tomé los diezmos del Señor prestados. No fue que se los robé, sino que había que darlos hoy y pues estaba arrancado, te los doy el próximo domingo, Jehová. En una ocasión. Estábamos casados, ¿verdad? Estábamos casados ya. Muchacho, ¿para qué fue eso? Terminé con 5 pesos en el bolsillo. Y me acuerdo que fuimos a Walmart, mi esposo y yo, recién casados. Recién casados. Cuando yo soltero, yo trabajaba de los 16 años, yo comencé a trabajar y a depender de nadie más que de mí. Y tenía dinero en el banco. Y de soltero tenía dinero, tenía chavo, andaba un cajo viejo, pero tenía chavo. Y me agarró, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y me acuerdo que fuimos y compramos un paquetito de arroz que valía en aquel tiempo así, era 79 centavos. Estamos hablando 2004, 2005. Un papel para el baño, o sea, hicimos la compra con $5, que valía como 50 centavos o una cuora. Ya no los venden, eran separados así. ¿Okay? Compramos un pan que valía en aquel tiempo, creo que era 57 centavos. Eran unos precios bien caros, Walmart. Anuncio no pagado. Bueno, con 5 pesos tuvimos que batallarnos una semana. Y comprendí. Yo dije, aquí está Jehová. Con Dios no se juega. Exactamente. A lo mejor usted dirá, pastor, yo conozco un montón de gente que lo hace y no le pasa nada. Está bien, pues esa es su relación con Dios. Pues Dios a lo mejor los tiene ya que, bueno, si este no es hijo mío ya. Este es un wannabe. Pero el que está en una relación continua, una comunión con Dios, en ese momento Dios te va a disciplinar. Porque Dios dice, me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, en ese momento yo comprendí, amado, que esa disciplina, ese momento tenso, ese momento de disciplina, me llevó a mí a arrepentirme, decir, Jehová, yo sé por dónde viene esta racha. Esta racha viene porque te cogí los diezmos. Esa fue mi experiencia con Dios, hermanos. Y Dios siempre, amado, responde cuando nosotros nos arrepentimos. Aprendí la lección. Una y nunca más.
Y repito, no era que le estaba robando, era que le estaba haciendo un préstamo a Dios. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan, amado. Cuando usted se arrepiente, Dios responde, hermano. Mire, ustedes se acuerdan Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? Dios iba a destruirla. Intercedió a Abraham. Allí estaba su sobrino. Ustedes conocen la historia bíblica. Si hay 100, si hay 50, si hay 20, si hay 10, no la destruyo. ¿Se acuerdan Nínive? Dios estaba resuelto a destruirla. ¿Cuál fue el común denominador? El arrepentimiento, hermanos. Cuando nos arrepentimos, entonces Dios viene ahora y nos invita, que es el último punto, verso número 11. Es Dios quien nos invita. Escuche bien lo que dice. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra ustedes y trazo contra ustedes designio. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Imagínense, el verdadero profeta, no los que hay por ahí de esos de cajita de chicle. El verdadero profeta iba a hablar en nombre de Dios y lo que le iba a decir él, le tengo hermano un mensajito, ¿ok? Dios dice que los va a destruir, que ustedes son unos pillos si no se arrepienten. Y Dios dice, verso número 11, si se convierten ahora de su mal camino y mejoran sus caminos y mejoran sus obras, entonces yo los perdono. La invitación sigue siendo la misma, hermano. El evangelio no puede haber una conversión si no hay un arrepentimiento. ¿Y cómo yo sé que una persona se arrepintió? Porque el que se arrepiente de todo corazón y acepta a Cristo de todo corazón no vuelve atrás. No vuelve atrás. Pero el que no se arrepiente y no está a cuentas con Dios, anda para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, para allá. ¿Por qué? Porque nunca se rinde totalmente a Dios. Y en este último versículo de nuestro estudio, Dios invita a su pueblo a que abandone sus malos caminos. Dios prefiere que nos humillemos antes que disciplinarnos. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, repito, siempre conlleva alejarnos de las cosas que hemos puesto en lugar de Dios. Pusimos la familia en lugar de Dios, tenemos que alejarnos de eso. Pusimos el trabajo en lugar de Dios, tenemos que arrepentirnos y alejarnos de eso. Pusimos los placeres en lugar de Dios, tenemos que arrepentirnos y alejarnos de eso. Porque el arrepentimiento no se trata solamente de pedir perdón. El arrepentimiento se trata de pedir perdón y de apartarse de eso que te está arrastrando y te está alejando de Dios. El arrepentimiento es una transformación a nivel del corazón. Tiene que suceder en el corazón. Es decir, arrepentirse es darse cuenta de la inutilidad o el poco valor que tienen esas cosas que han usurpado el lugar de Dios en nuestras vidas. Que en lugar de darle valor a Jesús, le estamos dando valor a otras cosas que no son Jesús. El Señor, ¿qué quiere? Entonces, Él lo que quiere es que nos volvamos a la verdadera esperanza que está en Cristo Jesús, hermano. La fuente de salvación que sigue siendo Cristo Jesús. Él quiere que nos acerquemos a Él. Pero una relación con Dios no solamente implica, escuche bien esto, acercarse a Dios. Porque usted se puede acercar a Dios arrastrando todo lo que trae. Un verdadero arrepentimiento, una verdadera comunión con Dios implica acercarte a Dios y alejarte de lo que te separa de Dios. Es un esfuerzo en el cual tenemos que todos los días hacer morir la carne en nosotros. La Biblia dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Haced pues morir las obras de la carne por medio del Espíritu. Tiene que haber una transformación a nivel del corazón. El corazón ahora anhela comunión con Dios. El corazón ahora anhela estar en la palabra del Señor. El corazón ahora anhela estar estudiando la Biblia, congregarme, venir a la oración, estar en comunión con los hermanos, visitar a los huérfanos, visitar a los enfermos, cuidar de los que están en necesidad.
Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. La pregunta es, ¿cuáles son algunas cosas inútiles, sin valor, inclusive pueden ser hasta buenas, de las que te has apartado desde que has crecido en tu relación con Dios? Yo sé que no parece, pero cuando yo me convertí al Señor, yo era baloncelista y jugué baloncesto hasta la universidad. Hice el equipo de la universidad. No era Michael Jordan, pero hice el equipo. Eso no era tan malo. Y me gustaba el surfing. Y me gustaba el skateboarding. Me encantaba. Todavía por ahí a veces me creo. Pasa que aquí los tiburones no perdonan. Aquí hay que pensarlo. Entonces, esas cosas no son malas. Pero cuando yo comencé a entrar en el instituto, le creía a Dios y le creía a los testigos que decían, tú tienes un llamado, tú tienes un ministerio, Dios tiene algo contigo. Yo empecé a notar, yo dije, estas cosas me quitan el tiempo, esto me quita el tiempo, esto me quita el tiempo, y comencé a dejar todo, absolutamente todo. Si usted me pregunta a mí qué yo hago en mi tiempo de donde no estoy en la iglesia, bueno, si no estoy trabajando en la computadora en casa, estoy en mi tiempo mío, lo que hago es que me voy a Tennessee, por eso me voy para allá. Por eso me voy lejos para allá. A ver los arbolitos y la nieve y todo eso, a disfrutar. Porque si estoy aquí, y no digo esto para jactarme, ahí me van a ver, perdóname, ¿verdad? Tampoco. Pero aún me quedo por aquí, que en vacaciones estoy en casa y vengo aquí de noche y todo, que no me vean, la doña. Y quito cadena y me meto para acá, pero siempre hay algo que hacer, porque me quedo ahí en la casa haciendo nada y yo no puedo estar sin hacer nada. Me siento que no avanzo, qué sé yo. Entonces, hay cosas que no son malas, pero te quitan el tiempo de Dios. Y usted tiene que saber identificar cuáles son esas cosas. Ahora, ¿cómo ves tú el hecho de que Dios mismo es quien te extiende la invitación para que te arrepientas y le sigas? ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Concluyo con esto, hermano. Dios está en control. Diga conmigo, Dios está en control. El pueblo de Judá necesitaba recordar eso. Y nosotros hoy necesitamos recordar que Dios está en control. También nosotros necesitamos recordar que Dios está en control. Todos los días de nuestra vida Dios está en control. Es fácil creer que nosotros controlamos nuestro destino hasta que de momento viene una tragedia inesperada, una enfermedad, y nos damos cuenta de lo frágiles que somos. Es fácil convencernos de que buscar las cosas del mundo me van a dar poder, me van a dar influencia, me van a dar dinero, me van a dar fama, hasta que fracasamos en ese afán y perdemos nuestro rumbo. Es fácil pensar que nuestra vida está en las manos de otros, pero la Biblia nos enseña que Dios está en control. Nuestra vida está en las manos de Dios. Definitivamente, amado, es importante que recordemos que el castigo y el dolor que todos merecíamos no lo recibimos, lo recibió Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Por qué? Porque nos ama. Jesús dejó que su vasija se quebrara allí en la cruz. ¿Para qué? Para que la tuya y la mía no tuviera que ser quebrada. Para perdonarnos, hermanos. Jesús fue voluntariamente a la cruz. Allí en la cruz renunció a estar en control. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Estarías tú dispuesto a decirle hoy, Señor, no se haga mi voluntad en mi vida, sino la tuya? Ponte de pie conmigo. Irónicamente, el control de Dios sobre todo consistió en permitir que su Hijo diera su vida en rescate por la nuestra. Es decir, mi vida nació de la muerte de Cristo.
Él tuvo que menguar, Él tuvo que perder para que yo obtuviera ganancia. Él tuvo que morir para darme vida. Él tuvo que hacerse pobre para hacerme rico a mí. Y se puede confiar en el Señor. Y si posiblemente el Señor te ha hablado en esta hora y te ha recordado que hay una área en tu vida en la cual no estás confiando plenamente, tienes que poner tu esperanza en Jesús. Tienes que dedicar un tiempo para orar. Tienes que decirle: Señor, perdóname por amar a otros más que a ti. Hoy pongo mi confianza, Señor, y mi esperanza en ti, Jesús. Ayúdame a seguirte, a caminar en pos de ti, oh Dios, a servirte a ti. Ayúdame, Señor, a permitir que tomes el control de mi vida. Hay una alabanza que dice: voy a seguirte. Voy a seguirte. Hermanos, hago un llamado. Piensa en una situación en la que te resultó difícil confiar en Dios. Que viene a tu mente ahora. Una situación que posiblemente tú quisiste controlar más, pero no pudiste. Tal vez sea como un miembro de la familia, una situación legal, un desafío laboral, una crisis de salud o alguna otra cosa. Piensa en ello ahora. Y Dios te hace un desafío. Dios te hace un desafío. Dios te llama a que cada mañana al despertar, Él te invita a tener una cita cara a cara personalmente contigo. Una cita en la cual tú le digas: tú tienes el control, tú eres bueno, tú eres quien me ayudas en cada circunstancia, tú eres quien siempre estás a mi lado, Señor. En lugar de preocuparte, yo te desafío, en lugar de quejarte, en lugar de desahogarte o hablar con otras personas, habla con Dios. Ora. Pide que te levante, que te ayude. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.